Oh, tu palabra vida da y nunca más terminará. Tu palabra me hace crecer. Dame tu palabra. Hola amigos, yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. Antes de compartirles un consejo sobre el estudio bíblico, quisiera que hagamos una oración. Padre Santísimo, Dios de amor, gracias por habernos llamado a vivir en tu reino, a vivir vidas distintas. Pedimos, oh Padre, que nos acompañes y nos guíes en nuestros estudios y en nuestras vidas. Y pedimos una bendición sobre los oyentes de este programa. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero comentarles acerca de la humildad en el estudio bíblico. Muchas veces los cristianos caemos en la trampa de permitir que el orgullo domine nuestros estudios. El orgullo humano estorba la vida espiritual, estorba nuestro crecimiento en la fe y estorba nuestros estudios bíblicos. En primer lugar, tenemos que humillarnos ante la palabra. En el primer capítulo del libro de Santiago leemos: Así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Tenemos que estar dispuestos a que la Biblia nos corrija, que nos señale alguna falta. Tenemos que estar dispuestos a cambiar nuestras creencias, nuestras prácticas, nuestras vidas mismas. De la misma manera, necesitamos mucha humildad al hablar con otros hermanos. Tenemos que poder intercambiar ideas, expresar desacuerdo, sin enojarnos ni ofendernos. El hecho de que alguien no esté de acuerdo con nosotros no significa que esa persona no respete a la Biblia. El amor fraternal debe dominar todas nuestras conversaciones acerca de la Biblia, aun cuando no estamos de acuerdo. También necesitamos demostrar humildad al tratar con los de afuera. Es difícil aceptar que alguien no entienda lo que nosotros entendemos acerca de la fe. Por ahí perdemos la paciencia, queremos que la persona comprenda todo ya. Un cristiano dijo: es como que yo conozco un secreto y quiero compartirlo, pero nadie quiere escuchar. Tengo que reconocer que la mayoría de las personas que malentienden las Escrituras no tienen mala intención, o han sido engañados, o solamente ignoran la verdad. Yo no soy mejor que ellos, y tengo que tratarles con respeto y humildad. La humildad es una actitud clave para el estudio bíblico. Yo soy Timothy Archer. Este es el programa Lea la Biblia. Caminamos en la luz del Señor, caminamos en la luz del Señor. Todos caminamos, caminamos en la luz del Señor, luz del Señor. Continuamos con el programa Lea la Biblia, programa que promueve la lectura y el estudio de la palabra de Dios. En los últimos programas estuvimos leyendo la carta de 2 de Pedro. Hoy vamos a comenzar a leer en el capítulo 3 de 2 de Pedro. Leamos. Esta es, queridos hermanos, la segunda carta que les escribo. En las dos he querido con mis consejos hacerlos pensar rectamente. Acuérdense de lo que en otro tiempo dijeron los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, que los apóstoles les enseñaron a ustedes. Sobre todo, tengan esto en cuenta, que en los días últimos vendrá gente que vivirá de acuerdo con sus propios malos deseos, y que en son de burla preguntará: ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a volver?
ya murieron nuestros padres y todo sigue igual desde que el mundo fue creado. Esa gente no quiere darse cuenta de que desde tiempos antiguos ya existía el cielo y también la tierra, y Dios con su palabra hizo salir del agua y la mantiene en medio del agua. También por medio del agua del diluvio fue destruido el mundo de entonces. Pero los cielos y la tierra que ahora existen están reservados para el fuego por el mismo mandato de Dios. Ese fuego los quemará en el día del juicio y de la perdición de los malos. En el capítulo 2, Pedro hablaba de los falsos maestros. Aquí en el capítulo 3, toca el tema de la gente burlona, los que se ríen del cristianismo. En particular, habla de la gente que no cree en la segunda venida de Cristo, que no cree en el juicio de Dios. Según Pedro, esta gente hace burla porque quiere seguir viviendo de acuerdo con sus propios deseos, en vez de acatarse a la voluntad divina. Sigamos leyendo. Además, queridos hermanos, no olviden que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. No es que el Señor se tarde en cumplir su promesa, como algunos suponen, sino que tiene paciencia con ustedes, pues no quiere que nadie muera, sino que todos se vuelvan a Dios. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón. Entonces los cielos se desharán con un ruido espantoso, los elementos serán destruidos por el fuego, y la tierra, con todo lo que hay en ella, quedará sometida al juicio de Dios. Puesto que todo va a ser destruido de esa manera, con cuánta santidad y devoción deben vivir ustedes. Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible por apresurarla. Ese día los cielos serán destruidos por el fuego, y los elementos se derretirán entre las llamas, pero nosotros esperamos el cielo nuevo y la tierra nueva que Dios ha prometido, en los cuales todo será justo y bueno. Son puntos muy importantes. En primer lugar, Dios no es limitado ni controlado por el tiempo humano. Él existe fuera del tiempo, viviendo en la eternidad. Para Él, un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. No se controla por los tiempos humanos. En segundo lugar, la venida de Cristo será como un ladrón en la noche. No se anunciará ni con carteles en la carretera, ni con avisos en la internet. Nadie sabe cuándo va a ser, ni sabrá antes del tiempo. Lo importante, como dice Pedro, es que estemos preparados, que vivamos vidas santas y puras mientras esperamos aquel día. Terminemos con la lectura de este último capítulo de 2 de Pedro. Por eso, queridos hermanos, mientras esperan estas cosas, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, sin mancha ni culpa. Tengan en cuenta que la paciencia con que nuestro Señor nos trata es para nuestra salvación. Acerca de esto también les ha escrito a ustedes nuestro querido hermano Pablo, según la sabiduría que Dios le ha dado. En cada una de sus cartas, Él les ha hablado de esto, aunque hay en ellas puntos difíciles de entender que los ignorantes y los débiles en la fe tuercen, como tuercen las demás escrituras, para su propia condenación. Por eso, queridos hermanos, ya que ustedes saben de antemano estas cosas, cuídense, para que no sean arrastrados por los engaños de los malvados, ni caigan de su firme posición, pero conozcan mejor a nuestro Señor y Salvador Jesucristo y crezcan en su amor. Gloria a Él, ahora y para siempre. Amén. Todos caminamos en
Bendiciones para nuestros hermanos y para nuestros amigos que nos escuchan en este domingo 2 de febrero, Día del Señor. Estamos nuevamente acá con cada uno de ustedes, nuestro hermano Alexander Castellanos. Hermano, sea bienvenido en esta mañana. Muchas gracias, hermano Nelson. Y su servidor, Nelson Garay. Vamos a estar o seguir estudiando la palabra de nuestro Señor. Ya hemos escuchado el desarrollo del estudio de nuestro hermano Timothy Archer y vamos a tener nuevamente la oportunidad con nuestro hermano Alexander de que nos siga hablando acerca de un tema que estuvimos tratando hace 3 semanas, que llevaba el título ¿Quién es este?, hablando acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos entonces a tener la oportunidad de escuchar a nuestro hermano con este interesante tema. Gracias, hermano Nelson, por su presentación. Como ya lo ha mencionado, hace 3 semanas comenzamos a disertar sobre este tema de ¿quién es este? ¿Quién es este que calma las tempestades? Ahora vamos a ver 2 de esos aspectos, pero antes quiero volver a recordarles que la pregunta ¿quién es este?, que se la hacían al Señor, tenía un tono en cierto modo despectivo. Yo hice ver en esa oportunidad que cuando se pregunta de alguien ¿quién es este?, realmente no se está hablando en una forma personalizada, sino en una forma general y hasta ofensiva. Lo correcto es dirigirse a las personas con su nombre, con su identidad, pues al Señor Jesús así le trataban, y no era para menos. Los escribas y los fariseos andaban detrás de él para ver en qué lo agarraban. Entonces ahora vamos a ver quién es este que sana cuerpos y almas. Al final, Jesús y los discípulos llegaron a su destino al otro lado del mar. Y Mateo dijo que llegaron a la tierra de los Gadarenos. Era conocida como Gerasa, una aldea que se encontraba en la ribera oriental del mar. O sea, toda la región estaba dominada por Gadara, que se encontraba algunos kilómetros al suroeste, y a esta tierra se le conocía, por lo tanto, por los 2 términos, la región de los Gerasenos o la tierra de los Gadarenos. Si lo que Jesús esperaba era descansar en aquella región aislada, realmente el descanso fue lo menos que tuvo. Fue recibido por un extraño comité de bienvenida. Dice la palabra en Mateo capítulo 8, verso 28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros. Entonces, cuando Jesús se disponía a echar fuera de los hombres a sus espíritus malignos, los demonios le pidieron que le permitiera entrar en un hato de cerdos que pasían sobre un monte cercano. Y cuando los demonios entraron en los cerdos, estos enloquecieron, se precipitaron en el mar por un despeñadero y se ahogaron. Entonces podemos ver que cuando los habitantes de la región se enteraron de lo sucedido, le rogaron a Cristo que se fuera. Suponemos que tenían que seguir perdiendo ganado, y esto era lo que a ellos les preocupaba. Y cuando Jesús se preparaba para complacerle su petición, uno de los que fueron sanados le pidió que lo dejara ir con él. Jesús respondió diciendo: vete a tu casa y a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo
y cómo ha tenido misericordia de ti. Hermanos y amigos, puede que nos preguntemos por qué Jesús le dijo a este hombre que diera a conocer lo que había sucedido cuando a otros le había mandado lo contrario. Bueno, podemos hablar de dos razones. La primera de ellas pudo ser que esta sanidad ocurrió fuera de la influencia de los escribas y de los fariseos. Entonces se sintió en cierto modo libre, no tenía esta presión. En esta región era menos probable que la publicidad pues suscitara la animosidad de sus enemigos. Y la otra posible razón es que como Jesús se vio obligado a salir antes de haber podido predicar, a lo mejor él quiso dejar a un testigo en ese lugar. Y el hombre hizo lo que el Señor le pidió, pues esto es lo que leemos en la Sagrada Escritura. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Como resultado de esto, cuando Cristo volvió a aquella región, tuvo un recibimiento todavía más favorable. Esta es una maravillosa y conmovedora historia. Al repasarla en nuestros pensamientos, nosotros nos preguntamos, ¿quién es este que extiende su mano a los sepulcros y desagradables, este que sana cuerpos y almas? La respuesta es un hombre que se compadece. Que este relato, mis amados hermanos y amigos, que este relato sirva para darle a conocer a usted que Jesús ama a todos. ¿Acaso creía usted que Jesús jamás podía amarle por todo lo que ha sido y por todo lo que ha hecho? Si así lo creía, necesita entonces recordar a estos bárbaros, sucios y costrosos hombres que de en medio de la oscuridad salieron al encuentro de Cristo Jesús y Él les mostró su amor. De igual manera, y quizás podemos decir hasta con mayor intensidad, Él le ama a usted también. Vamos a hacer una breve pausa para escuchar una alabanza para honra y gloria de nuestro Señor. Te alabaré, Señor, con todo mi corazón, con todo mi corazón. Te alabaré, Señor, contaré todas tus maravillas, todas tus maravillas. Te alabaré, Señor. Me alegraré en ti y me regocijaré, y me regocijaré. Te alabaré, Señor. Cantaré a tu nombre, oh Altísimo, oh Altísimo. Te alabaré, Señor. Te alabaré, Señor. Te alabaré, Señor. Hemos escuchado a nuestro hermano Alexander que nos ha hablado acerca de el que sana los cuerpos y el que sana las almas. En muchas oportunidades, como nuestro hermano ya lo ha mencionado, podemos ver a Jesús sanando diferente tipo de enfermedades. Pero hablando, hermano Alexander, acerca de esta pregunta tan importante referente a nuestro Señor Jesucristo, ¿de quién es este? ¿Nos puede usted comentar o hablar algo acerca de la pregunta, si nosotros la formulamos, ¿quién es este? O de las muchas acusaciones que se le hicieron a Jesús, ¿quién es este que come con los pecadores? Gracias, hermano. Precisamente esa es otra interrogante que es importante dedicarle tiempo. Cuando los habitantes de Gerasa pidieron que saliera,
Jesús entró en una barca, dice la Escritura, que pasó al otro lado y vino a su ciudad. Esto es, volvió a Capernaum. Allí lo esperaban grandes multitudes. Es difícil precisar lo que sucedió después. Poco después que volvió, resucitó a la hija de Jairo. Sin embargo, deseamos concluir este estudio con un relato que inserta Mateo a estas alturas. Después que consignó su llamado a ser discípulo, Mateo contó acerca de un banquete que él mismo le dio. Se lo dio para honrarlo. Y los tres autores de los evangelios, conocidos como los evangelios sinópticos, dan cuenta de este evento, una reunión que resultó en muchas críticas para el invitado de honor. Y voy a hacer referencia a estas críticas. La crítica número 1, comer con pecadores. Y Leví, que era conocido también como Mateo, le hizo gran banquete en su casa. Lógicamente, Mateo invitó a sus antiguos amigos y asociados. Esto es lo normal. Si vamos a hacer un banquete, evidentemente que vamos a invitar a los amigos, a los allegados, a las personas con las cuales tenemos afinidad. Entonces, esa conducta de Mateo fue una conducta normal. Pronto vemos que la casa se llenó de recaudadores de impuestos y de otros marginados por la sociedad, pues esto es lo que leemos en Marcos capítulo 2, versículo 15. Muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Los fariseos, que constantemente perseguían a Jesús, comenzaron a murmurar. Les preguntaron a sus discípulos diciendo: ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? La respuesta que dio Jesús fue genial. Y les dice: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Bueno, en medio de esta situación se da una segunda crítica. Y esa segunda crítica es referente al no ayunar. Sin inmutarse, los fariseos lanzaron una segunda crítica, tal vez motivados por el hecho de que Jesús y sus discípulos la estaban pasando bien en el banquete de Mateo. Y esto fue lo que le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Algunos de los discípulos de Juan estaban presentes y las voces de ellos trataron de sacar partido diciendo: ¿por qué? Bueno, la esencia de la pregunta era esta: ¿por qué no sigues las tradiciones que nuestros padres comenzaron hace mucho tiempo? ¿Ve? Es algo intrigante esta situación. Haciendo una aclaración, las prácticas de ayuno de los fariseos no estaban estipuladas en la ley de Moisés, sino que eran producto de la tradición humana. Como se recalcó en otro lugar, lo que en efecto dijo Jesús fue que el ayuno era asunto de elección personal para sus discípulos. El hecho de que él mismo no ayunara con regularidad es suficiente para probar que no es un ingrediente esencial para mantener la piedad. Entonces, Cristo respondió en efecto que la venida del Mesías marcaba el comienzo
de una nueva era, la cual no siempre era compatible con las tradiciones del pasado. Y la respuesta de Jesús consistió en dos partes. La primera fue en el sentido de que la tradición del ayuno no era apropiada para sus discípulos. Comparo la venida del Mesías con una celebración de bodas. Dice la Escritura en Mateo capítulo 9 y el versículo 15. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. En tales celebraciones había que regocijarse, no había que estar de luto, no había razón. Es incongruente que en una boda se hable de un funeral. No cabe hablar de tal situación. Para los judíos el ayuno era un símbolo de penitencia y aflicción. La segunda parte de su respuesta fue en el sentido de que incorporar las tradiciones de los hombres sería desastroso para el régimen del Mesías. Añadir las tradiciones de los fariseos a su enseñanza sería como poner un pedazo de vestido nuevo en un vestido viejo. Cuando el pedazo de vestido nuevo se encogiera, rompería el vestido viejo. Entonces, del mismo modo, tratar de combinar las antiguas tradiciones con su camino nuevo sería como echar vino nuevo en odres viejos. La escoria que quedaba en el fondo de los odres viejos haría que se fermentara y expandiera el vino nuevo, lo cual rompería los odres viejos y quebradizos. Jesús sabía que los fariseos no estarían dispuestos a recibir su nueva enseñanza. Tristemente, se refería a los que ni siquiera considerarían la posibilidad de cambiar, a los que siempre dirían que lo antiguo es suficiente. Antes de dejar esta historia, deseo que volvamos al incidente que motivó la crítica de que fue objeto el Señor, el hecho de que estaba comiendo con publicanos y pecadores. ¿Quién es este hombre que come con pecadores? La respuesta es que se trata de un hombre con propósito. Jesús dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y en otro lugar dijo: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. La interrogante que le hago a usted es lo siguiente: ¿es usted un pecador? ¿Pone en duda que Él tiene cuidado de usted? Véalo en el banquete de Mateo, comiendo, hablando, riendo con aquellos a quienes los judíos consideraban la escoria de la sociedad. Él ama a los pecadores. Él lo ama a usted. Termino diciendo lo siguiente: hemos estudiado 3 ejemplos de cómo Cristo asombró a los que le rodeaban. ¿Quién es este que calma los vientos y las olas? Un hombre de poder. ¿Quién es este que sana cuerpo y mente? Un hombre de compasión. ¿Quién es este que come con pecadores? Un hombre de propósito. Ese propósito era llamar a los pecadores al arrepentimiento. Si usted todavía está en sus pecados, es nuestra oración que esta lección le moverá a venir a Él con humildad y penitencia. En su propio corazón responda a la pregunta: ¿quién es este? Con este sentimiento: es alguien que me ama y murió por mí. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Pasamos rápidamente a los anuncios.
Queremos recordar que este día es muy importante para nuestro país, pues son el desarrollo de las elecciones presidenciales. Pero queremos pedirle a usted, hermano, hermana, joven, que va a cumplir con este deber, queremos decirle y recordarle que el primer lugar usted se lo debe dar siempre al Señor. Recordemos el consejo bíblico que nos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Le pedimos que primero vaya a la iglesia a brindar la adoración a nuestro Dios y que luego nosotros cumplamos con el deber cívico. No dejemos, hermanos y hermanas, de congregarnos por ir a votar, no entristezcamos de esta manera al Señor. Y oremos porque la decisión que tomemos todos los salvadoreños en este día sea la mejor y del bienestar para nuestro país. Recordemos siempre a todos nuestros amigos interesados en congregarse o conocer acerca de la Iglesia de Cristo. Usted nos puede llamar al teléfono 7381-9090 y nosotros con mucho gusto le proporcionamos los datos de las congregaciones a la que usted le pueda quedar más cercana. Recordamos el desarrollo del seminario Zona Central es este próximo sábado, va a ser en la Iglesia de Cristo en San Juan Opico. Predicando va a estar nuestro hermano Julio Mejía Mateo con el tema acerca de la disciplina correctiva. Dejamos desde ya la invitación. Recordamos también que usted puede encontrar los estudios Cultivando el Alma, el estudio del libro de Apocalipsis y el estudio de la vida y ministerio del Señor Jesucristo en el sitio web www.iglesiadecristoenquezaltepeque.com. Si usted desea el curso bíblico ¿Qué dice la Biblia?, de igual forma le invitamos a que nos llame y escriba a los teléfonos que damos al finalizar este programa. También puede visitar para conocernos más los sitios web www.iglesiadecristo.org.sb y www.iglesiadecristoenquezaltepeque.com. Ha sido un placer estar con cada uno de ustedes y esperamos que siempre sintonicen este su programa todos los domingos. Que Dios les bendiga. Y recordemos, hablamos donde la Biblia habla y callamos donde ella calla. La Iglesia de Cristo en El Salvador presentó su programa Lea la Biblia. Sintonícenos todos los domingos a las 7 de la mañana en Radio Progreso. Contáctenos al 7381-9090, 7381-9090 o envía tus comentarios al correo electrónico esperanza@iglesiadecristo.org.sb. Conócenos más en www.iglesiadecristo.org.sb.